Muy bien, pues queridos hermanos y hermanas, vamos a seguir hablando del progreso y el desarrollo de la fe cristiana en estos primeros años de su existencia y, naturalmente, comparando estas cosas que estamos aquí leyendo con diversos anuncios que antes el mismo Señor Jesucristo y otros profetas anteriores también habían dado sobre este desarrollo de la Iglesia, sobre esta expansión de la Iglesia cristiana. Estamos viendo desde hace ya varias semanas que lo más significativo de toda esta parte primera del libro de los Hechos es los obstáculos que tuvo el cristianismo para pasar de su origen judío a el sector de los gentiles, al campo de los gentiles, de los que no eran judíos. Este momento es un momento crucial, desde luego, y es el cumplimiento de grandes profecías ya desde los tiempos de Abraham, cuando a Abraham le fue prometido que su descendencia iba a ser como la arena del mar, iba a ser como las estrellas del firmamento, que no se iba a limitar a un solo pueblo, a una sola nación. Los descendientes de Abraham, según la carne, según la descendencia material, iban a ser pocos en un sentido relativo, pero su descendencia espiritual, la descendencia espiritual de Abraham, iba a ser inmensa, incontable. Y es lo que estamos viendo aquí, es esa transición, ese paso de una iglesia que nace compuesta solamente de judíos, pero por poco tiempo, porque ya hemos visto anteriormente cómo de una manera muy directa y muy clara se les abre la puerta a los gentiles. Pedro tiene el privilegio de, en casa de Cornelio, hablarles del Evangelio, y la conversión de Cornelio, de su familia, de su entorno, de los clientes, diríamos en términos antiguos, de todas aquellas personas que estaban más o menos relacionadas con ellos, y de una forma muy directa con los que vivían en Cesarea de Filipos, pues allí empieza de una manera oficial el desarrollo de la Iglesia hacia el campo de los gentiles. Y esto no iba a ser fácil, ya vimos la resistencia que hubo dentro de la Iglesia cristiana judaica, de esa especie de rechazo a todo lo que fuera extraño al mundo judío. Hubo una censura de algunos hermanos en Jerusalén, muy significados ellos porque eran diríamos, de lo que podríamos llamar el sector judaico, el sector más compenetrado con la ley de Moisés, y cómo le echaron en cara a Pedro el haber compartido incluso la comida y haber estado en la casa de un gentil como era Cornelio, y cómo sin embargo también hubo una buena recepción por parte de otros, los que llaman aquí los helenistas, que eran personas convertidas al judaísmo ya con unos años de experiencia, pero que no tenían origen propiamente como descendientes de Abraham. Bueno, todas esas cosas quiere decir que algo se está preparando, algo se está gestando. Y desde luego el romper esa valla, ese muro que impedía a los gentiles entrar en la Iglesia cristiana, pues eso fue un gran acontecimiento, y era una determinación que Pedro, y fue Pedro, no fue Pablo, fijaos lo importante que es, porque Pablo estaba llamado desde su momento inicial. El Señor había elegido a Pablo para predicar a los gentiles, pero no fue Pablo el que tuvo el privilegio de abrir la puerta a los gentiles. O sea, aquella entrevista con Cornelio no la hizo Pablo. Dios no llamó a Pablo y diciéndole vete a ese lugar, a Cesarea.
para hablar con este hombre que yo te indicaré. No, no, no fue Pablo, fue Pedro. Y fue Pedro por varias razones. Una de ellas porque Pedro era bien conocido entre los primeros cristianos de origen judío como un ortodoxo, como un gran conservador, como un hombre que estaba muy apegado a la ley de Dios, a la ley de Moisés. De manera que no había sospechas en cuanto a Pedro de que fuese alguien muy inclinado a la amistad con los gentiles, ¿no? Pedro era de los que se apartaba de todo aquello. Así como no es en el caso de Pablo, porque Pablo, habiendo nacido fuera de la tierra de Israel, en Tarso, aunque se educó en Jerusalén, y habiendo estudiado con aquel Gamaliel, que era un hombre más bien de mente abierta, que fue quien defendió a los primeros apóstoles ante el Sanedrín, pues de ese modo quedaba claro que Pedro aceptaba, aunque al principio lo había rechazado, aceptaba aquella nueva visión de que el pueblo de Dios se tenía que extender por toda la tierra. ¡Qué gran noticia! Yo diría que dentro de lo que es la historia del cristianismo y hasta casi llegar a la Reforma en el siglo XVI, este es el acontecimiento más grande. Este es el acontecimiento más grande. Porque si no hubiera sido así, si no hubiera ocurrido de manera sobrenatural lo que pasó en la entrevista con Cornelio, hoy tendríamos dos iglesias diferentes. Una, la iglesia cristiana judía, que por desgracia ahora intenta levantar cabeza, aunque sea de forma artificial, me refiero al movimiento mesiánico, y otra sería la iglesia de los gentiles. No fue así gracias a esa entrevista y a ese momento cumbre en que todos iban a formar un solo pueblo. Y me he referido yo al movimiento mesiánico porque con más o menos desarrollo hoy día quiere aparecer otra vez aquello que ya hubo una reacción, aquello que apareció a manera de reacción en los primeros tiempos después de lo que pasó aquí, de estos capítulos. Es decir, que los judaizantes contraatacaron, quisieron arrastrar a la Iglesia otra vez a cumplir la ley de Moisés, otra vez a la circuncisión, otra vez a los ritos judaicos, y eso hubo una gran lucha en los primeros momentos de la vida de la Iglesia, casi prácticamente hasta el final del siglo I. Luego la corriente judaizante más o menos se fue disolviendo, se fue olvidando, pero de vez en cuando hay brotes, otra vez en la historia hay brotes de judaísmo dentro de la Iglesia cristiana. Y eso es algo que aquí vemos los principios de esta lucha interna, porque el Señor ha hecho su obra de redención no solamente para los descendientes de Abraham, sino también para todas las naciones, para hacer de todos un solo pueblo, una sola nación. La unidad de la Iglesia es importantísima, a todos los niveles, porque la forma en que el enemigo de la Iglesia, este mundo, y el príncipe de las tinieblas, Satán, la forma en que él quiere deshacer la obra del Redentor, la obra de Jesucristo, es trayendo dentro de la Iglesia la desunión. La desunión. La desunión en las familias, la desunión en las congregaciones, la desunión entre miembros de Iglesia y los pastores o los encargados y los responsables de su gobierno, la desunión en la doctrina.
donde cada uno quiere andar por sus ideas y por sus apetencias y sus caprichos, etc. En cuanto la desunión entra en la Iglesia, naturalmente la batalla va a favor del enemigo. La desunión es lo peor que puede haber dentro de la Iglesia, y por eso se encomienda tanto en las cartas apostólicas la unión en la fe, la unión en el amor, en el respeto, la unión en lo que es, sobre todo, la doctrina esencial de la fe cristiana. Y eso es algo que nosotros tenemos que aportar. La congregación, empezando por cada congregación, tiene que añadir su esfuerzo para que esa obra realizada con tanto sacrificio, con tanta abnegación por el Señor, que no se malogre. No se malogre, sobre todo a nivel de congregaciones, porque ha sido, dentro de la historia de la Iglesia cristiana, pues una de las grandes maldiciones y una de las grandes lacras que han existido ha sido precisamente las desuniones, las rupturas, las divisiones y el personalismo. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo en este momento es el primer gran triunfo de la verdad y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de aquella oración tan preciosa en el capítulo 17 de San Juan? Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Y no estoy hablando de un ecumenismo a ciegas, no estoy hablando yo de la unión con aquellos con los que no se puede estar unido por grandes diferencias todavía. Pero sí que estoy hablando de que en la voluntad divina y en el mensaje y mandamiento del Señor está la cuestión de la unidad, y muchos parecen olvidarlo. Muchos parecen olvidarlo, y lo hemos vivido aquí como cualquier persona por cualquier capricho, por cualquier discrepancia, y antes de hablarla, y antes de examinarse, antes de realmente reflexionar a la luz de lo que es la verdad bíblica, la doctrina, pues bueno, cogen la puerta y se marchan. Y eso es la ruptura de la unidad, a un nivel, como puede haberlo dentro de las familias, puede haberlo, como digo, hasta de una manera mucho más extensa, mucho más grande en el mundo de hoy. Bueno, pues precisamente aquí tenemos un gran ejemplo hoy con esta iglesia en Antioquía. La iglesia de Antioquía, de los versículos 19 en adelante, se nos habla de esta iglesia. Una de las consecuencias de la persecución y de la muerte de Esteban, ¿os acordamos de aquel diácono Esteban, que muere apedreado? Pues una de las consecuencias es que, naturalmente, encendió la luz de alarma entre los cristianos que vivían en Jerusalén. Porque Esteban muere en Jerusalén y porque allí los cristianos eran más numerosos y allí estaban, diríamos, mucho más vigilados por las autoridades religiosas y de paso también por las autoridades romanas, que tenían que cumplir con las autoridades religiosas, pues digamos, una serie de compromisos. Entonces, a causa de la muerte de Esteban, nos dice aquí que por causa de ella los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esta Antioquía, hay dos Antioquías mencionadas en el Nuevo Testamento, una que era una ciudad pequeña, Antioquía de Pisidia, que era no muy importante, y la otra Antioquía de Siria, en el territorio que hoy es Siria, y ya entonces era la provincia, era dentro de la provincia y era la capital de la
provincia romana llamada Siria, que abarcaba un territorio pues, muy parecido al que hoy es la nación de Siria. Antioquía era una gran ciudad, más de 300.000 habitantes, que en aquel tiempo era bastante, y allí se habían concentrado cristianos y allí se había congregado un número muy importante de creyentes, formando lo que llamamos la Iglesia de Antioquía. La Iglesia de Antioquía, luego la veremos aparecer en varios momentos, se convirtió en un foco importante de difusión de la doctrina cristiana. Era una iglesia que fue aumentando su importancia, su peso, mientras que Jerusalén lo iba poco a poco perdiendo. Jerusalén era, claro, desde un principio muy importante porque allí quedaron la mayoría de los apóstoles y desde allí se tomaron importantes decisiones y allí, como veremos un poco más adelante, se celebró una gran, lo que se llama el Concilio de Jerusalén, esta primera gran reunión de representantes de la Iglesia, pero luego, poco a poco, Jerusalén va desapareciendo, bueno, prácticamente al llegar al año 70 y 71, esta fecha tan triste en que Jerusalén fue prácticamente destruida, su templo también, y se produjo la gran dispersión ya definitiva de los cristianos por toda Europa. Y, entre tanto, Antioquía pues, quedó libre de eso. Antioquía iba a sobrevivir a Jerusalén y se fortaleció, y desde Antioquía veremos salir al apóstol Pablo como parte de aquella congregación, porque él se agregó a la congregación de Antioquía, una congregación formada seguramente de una manera mayoritaria por cristianos de origen judío, pero helenistas, es decir, de los que venían a través del judaísmo, pero desde el paganismo, convertidos al judaísmo y luego a la fe cristiana. Y había un ambiente diferente, no era el ambiente cargado, pesado de aquel judaísmo antiguo, sino que Antioquía era la novedad. Eran los que habían recibido el Evangelio sin tantos prejuicios, sin tantas cargas, sin tanta historia detrás, y por lo tanto, desde allí iba a surgir la gran decisión de la evangelización de los gentiles. Qué cosa más interesante, más hermosa, ¿verdad? Cuando de una iglesia hay una determinación, una vocación, unos medios y una voluntad de ser el instrumento dócil en las manos de Dios para extender el Evangelio a lo largo y ancho del mundo. Pues eso empezó en Antioquía, una gran iglesia, y una iglesia que realmente pues, ocupa un lugar primordial en esta historia. Es curioso, por ejemplo, que cuando vienen luego los mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, Antioquía no aparece. No hay ningún mensaje especial para Antioquía. Y eso ya es casi a finales del primer siglo. ¿Y qué interpretación podemos dar a ese silencio? Pues claro, es difícil. Puede ser que no había ninguna cuestión importante o realmente crucial que decirles a la iglesia de Antioquía de parte del Señor. En un sentido se puede interpretar positivamente, podemos decir, Antioquía era una iglesia que iba bien. De allí habían salido los misioneros, de allí habían realizado grandes obras en favor de la fe cristiana, y de momento, al llegar al final del siglo, en Apocalipsis no hay ningún mensaje para Antioquía. Y era muy importante, era más importante que Éfeso, o más importante que la Odisea, o Esmirna, otras de las que aparecen mencionadas en el libro de Apocalipsis. Pero bien, ahí tenemos esto. Dice que, fijaos,
dice que había una obra de evangelización interna, además. No solamente la obra misionera fuera, sino la obra interna dentro de la propia ciudad de Antioquía. El versículo 20, estamos en el 11-20, dice: pero algunos de ellos, varones chipriotas y cirenenses, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, predicando al Señor Jesús. Había, pues, un grupo de personas que estaban dedicadas a hablar y a dar testimonio de la fe cristiana a los helenistas que habían en Antioquía. Helenistas, por lo tanto, gente que en Antioquía se hablaba griego principalmente, y por lo que he podido averiguar, había incluso algunos barrios dentro de la ciudad donde se hablaba particularmente arameo, porque eran gente recién llegada de Jerusalén o de algunos otros sitios de Judea. Bueno, es un panorama interesante el de la iglesia de Antioquía. Yo no diría que vaya a ser un modelo en todo, pero es un punto de referencia muy importante. La iglesia de Antioquía debe quedar en nuestra mente, ¿verdad? Aunque no hay ninguna carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Antioquía, no hay los mensajes en el Apocalipsis tampoco, pero aquí en el libro de los Hechos, y diríamos, vamos a decir que los hechos son los hechos, Antioquía demuestra ser una iglesia que no brilla en la propaganda, diríamos, o no brilla en la publicidad, pero es clave en el desarrollo del Evangelio. Tanto es así que allí, cuando se oyó, los de Jerusalén tuvieron noticia del desarrollo de la iglesia de Antioquía, enviaron a Bernabé. ¿Os acordáis cómo Bernabé fue aquel que había recibido al apóstol Pablo? A Saulo lo había recibido a raíz de su conversión y de su gran transformación, de perseguidor de la iglesia a predicador y apóstol del Señor, a enviado. Este Bernabé, que además tenía una fama, vamos a decirlo así, humildemente, porque era un hombre muy humilde, pero tenía fama de ser un buen varón, como lo dice el versículo 24. Dice, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y en el versículo anterior dice que cuando llegó desde Jerusalén, llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, es decir, la bendición de Dios en aquella ciudad, por la iglesia de Dios en Antioquía, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón, buscando la unidad. Fijaos, aquí no hay ninguna rivalidad entre Jerusalén y Antioquía, porque esas rivalidades más adelante surgieron en la historia del cristianismo, las rivalidades entre Roma y todo lo que representaba el imperio de Oriente, toda la parte oriental. Allí, pues ahí había celos y había un enfrentamiento entre las grandes potencias dentro del cristianismo, vamos a decir, ya oficial, ya un poco añejo, porque ya se iba pasando un poquito, y surgieron rivalidades entre unas iglesias y otras iglesias. Pero aquí no. La iglesia de Jerusalén recibe noticia de lo que pasa y envía a Bernabé a ver cómo está aquello. Y él se alegró, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor, a no proceder a las divisiones. Y esto era muy importante, el espíritu de división, el espíritu de trocear las cosas, de desmembrar la iglesia, incluso las iglesias locales. Eso es algo que favorece los planes de Satanás siempre. Y por lo tanto,
llegamos a un momento en que el propio Bernabé ve que allí hay un potencial enorme y entonces piensa en Saulo. ¿Dónde está Saulo? ¿Hasta aquí nos hemos olvidado de él? No nos hemos olvidado, pero entre medio, que ya vimos que efectivamente los hermanos enviaron a Saulo, lo enviaron a su ciudad natal, lo enviaron a Tarso. Algo así como para reflexionar, pensar, para estar un poco al corriente de todo lo que pasaba. Y allí se había quedado. Habían pasado meses. Y entonces cuando Bernabé fue a Antioquía y vio lo que había allí, pensó en Saulo. En Saulo que estaba en Tarso, no demasiado lejos de Antioquía, por cierto. Y entonces dice que fue a buscarlo, fue a buscar a Saulo y lo encontró y lo llevó a Antioquía. Versículo 26. Lo llevó a Antioquía. Así que Saulo no se iba a quedar en Jerusalén, que todavía era la más importante y el centro fundamental del cristianismo, sino que Saulo se iba a quedar en Antioquía. Porque el espíritu que había en Antioquía era un espíritu de renovación en comparación al ambiente cargado, más ortodoxo, que todavía tenía aquel regusto al judaísmo y sin embargo Antioquía estaba libre, la iglesia de Antioquía estaba libre de todo aquello. Esto es algo magnífico porque a partir de ese momento iban a ocurrir muchas cosas. Lo llevó a Antioquía y sucedió que se reunieron en la iglesia aún por un año entero y enseñaron a una multitud considerable. ¿Quién lo hizo? Bernabé y Saulo. Dentro, en el marco de lo que era la congregación de Antioquía, hicieron una gran labor de evangelización allí. Y aquí nos dice algo interesante. Al final del versículo 26 dice que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Es interesante porque es la única marca, el único nombre oficial que aparece en la Biblia. Hay muchas teorías sobre quién utilizó primero el nombre de cristianos. Cristianos en la lengua que viene, claro está, de la lengua griega. Si hubiéramos estado en Jerusalén, habrían empleado allí la palabra de origen arameo o hebreo y se las habría llamado, como hoy se quiere llamar, mesiánicos. Pero no eran los mesiánicos, sino que eran los cristianos en Antioquía. Los cristianos ¿quién les dio ese nombre? Pues no lo sabemos, claro. Algunos dicen, esto era un nombre en forma de burla, como una burla. Yo no lo creo, sinceramente, porque es un nombre derivado de la palabra Cristos, el ungido, y lo normal pues es que cuando se llama a un movimiento se le llama con el nombre de su fundador, no suele ser en plan de burla, sino simplemente una identificación, como para decir, estas personas son seguidores del Cristo. De manera que en algunos comentarios se lee esta idea, que no sé por qué, no tiene ninguna base, no es así. Una cosa diferente es
el nombre de los puritanos, más adelante, ya en el siglo XVI-XVII, cuando aparece por primera vez el nombre puritano, parece que había una cierta especie de burla, una especie de crítica incluso, ¿no? De desdén. Pero eso luego pasó, porque la palabra puritano ha quedado hoy día, bueno, depende de quién la use. Las personas que no conocen todo lo que significó el movimiento puritano, pues lo toman como una cosa más bien negativa. Pero los que conocen algo del movimiento puritano, pues sabemos que es un nombre muy apropiado, que buscaban la pureza de la Iglesia de Dios, de su doctrina, de su conducta, etc. Por lo tanto, yo diría, este nombre cristiano es el mejor. Si queremos decir cuál es nuestra fe, pues yo soy cristiano. Y lo he dicho muchas veces. A mí cada vez más me parece negativo decir yo soy evangélico. Porque, primero que la palabra no aparece aquí. No aparece. Y en segundo lugar, pues porque tenemos otra, que es la más apropiada. Somos seguidores de Jesucristo. Y si alguien dice, bueno, también somos seguidores del Evangelio de Jesucristo. Sí, pero primero que, repito, la palabra no está aquí. Y segundo, pues que hoy día significa cosas tan diversas y tan diferentes y realmente es indefinible casi. Porque en un país significa una cosa, en otro país significa otra. O sea, hay varias interpretaciones de la palabra, del sentido de la palabra evangélico. La Iglesia luterana alemana, que es ecumenista, modernista, liberal, en su gran mayoría, se llama Iglesia evangélica. Es la Iglesia evangélica, la Iglesia oficial. Pero en Alemania la Iglesia evangélica no quiere decir lo mismo que aquí. En España, Iglesia evangélica, ¿qué quiere decir aquí en España? Pues quiere decir cualquiera que no sea católico. Casi, excepto a las sectas más apartadas, pero ya poco a poco van entrando también dentro del mundo de la palabra evangélica. Porque se llama evangélico hoy día a personas que niegan la divinidad de Jesucristo, niegan la inspiración de la Biblia. Los más liberales, eso están metidos dentro del mundo evangélico. Por lo tanto, me desagrada mucho esa palabra, porque es una palabra hoy día sectaria. Es una palabra de secta, aquí, en este país. Y en otros países es diferente. En los países anglosajones, la palabra evangélico significa algo muy limitado. Aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien. Luego tienen sus interpretaciones cada uno. Pero simplemente con decir yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que es infalible, etc., con eso ya te llamarán evangélico. En Inglaterra, en América, etc. O sea que, cuidado con esa palabra, porque se puede poner como una medalla muy orgulloso, yo soy evangélico, y desgraciadamente aquí en España pues es muy sectaria. Somos cristianos. Es una palabra bonita, es una palabra universal, es una palabra que aparece en la Biblia. No es una palabra de burla, como dicen algunos, no tiene por qué serlo, porque es una derivación muy normal de la palabra Cristo. Y eso creo que da mucha fuerza. Yo soy cristiano. Ese es el testimonio. Los primeros mártires, me refiero a las persecuciones de Roma, de los emperadores romanos, los primeros cristianos morían confesando que eran cristianos, seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo. Y eso es muy valioso. Y bien, muy poco más vamos a decir cómo el capítulo 11 se termina, y termina con este grupo de personas que fueron desde Jerusalén a Antioquía, y cómo después también
pues tomaron ahí unas decisiones. Dice, por aquellos días unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, estamos en el versículo 27, ¿verdad? Y 28, de nombre Agabo, predijo por el Espíritu que estaba a punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en el tiempo de Claudio. Los discípulos entonces, según cada uno de ellos prosperaba, determinaron enviar ayuda para los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bernabé y Saulo fueron los que llevaron ayuda a los hermanos en Judea. No se nos dice cuánto, ni cómo, ni todos esos detalles no están aquí, pero aquí hay algo importante y es la solidaridad cristiana, que en ese momento, en aquel tiempo, fue necesario hacerlo de una manera muy material. Pensemos, en aquellos tiempos no habían otros instrumentos, no habían medios. Me refiero que las autoridades civiles, los gobernantes, no se preocupaban de aquellas cosas. O sea que no había una seguridad social, no había todas esas cosas que hoy, pues más o menos, pueden ayudar. En aquel tiempo no había nada de eso. Y la Iglesia de aquel tiempo tomó conciencia de esto y ayudaron. Ese es un buen ejemplo que tenemos que conservar, por supuesto que sí, teniendo en cuenta la diferencia de situación de aquella época a la nuestra. La Biblia hay que interpretarla en su contexto histórico. Ese es uno de los grandes fallos de muchas personas que con buena voluntad aprecian la Biblia, leen la Biblia, pero luego se olvidan en qué tiempo y en qué circunstancias ocurren las cosas. No es lo mismo. Este ejemplo que tenemos aquí no marca ningún mandamiento a la Iglesia, a menos que sea absolutamente necesario. Eso es importante. Que estamos como los primeros cristianos en Jerusalén, se encontraron de repente desbordados, desorganizados, fuera de sus familias, mal vistos, y todos tuvieron que compartir todo lo que tenían, porque no había a dónde acudir. No había dónde acudir. Y siempre que tengamos una situación en que sea necesario, es bueno. Claro que sí. Pero repito, la situación del siglo I no era la situación, en estas cosas me refiero, en estas cuestiones, no es la misma situación del siglo XXI. Es otro mundo. Y no solo en estas cosas, en muchas otras cosas, si la Biblia no se lee y no se interpreta en su contexto histórico, en el conocimiento de cuáles eran las circunstancias de la vida en aquellos tiempos, pues bueno, entonces tendríamos que ir todos vestidos con chilabas, con turbantes, y tendríamos que llevar todos una barba muy larga, porque, bueno, también alguien podría decir, es que en la Biblia vemos a la gente así. Bueno, si se interpreta así la Biblia, pues bueno, pero eso lleva a errores tremendos. No solamente la interpretación literal, que se hace muchas veces, aunque no he visto a nadie que se arranque un ojo o se corte una mano, porque eso sí que está escrito, no lo veo. Luego, en algunos momentos, la misma gente se para y dice, bueno, esto no. Pero luego empiezan a hacer otras interpretaciones literales. De manera que este ejemplo que tenemos de los hermanos de Antioquía para ayudar a los hermanos de Jerusalén, eso más tarde ocurre otra vez, el apóstol Pablo se encarga de organizar y de llevar esa ayuda a otras iglesias, pues eso era, ellos eran los únicos que podían hacer esto. Nadie más podía hacer esto. Los gobiernos de entonces no se ocupaban de esas cosas.
No había ninguna organización, no estaba la Cruz Roja, no había ONGs, no había nada de todo eso. Y la Iglesia es la primera que hace eso. Y continúa haciéndolo, y está muy bien que lo continúe haciendo, aunque también la Iglesia de Dios hoy ha hecho otras muchas cosas. Pues las iglesias han sido las primeras en ocuparse de los temas de la sanidad, de los hospitales, de la idea del hospital. Eso nace del cristianismo, el cuidado de los necesitados, de los enfermos. La Cruz Roja nace también de personas cristianas. La Cruz Roja fue un movimiento de dos personas cristianas que viendo la terrible situación de los heridos de las guerras, porque nació la Cruz Roja, salió para eso, para cuidar a heridos de guerra. Pues eso es un movimiento cristiano, y muchos otros movimientos. El primero de ellos fue este: ayudar a los hermanos de Jerusalén, de Judea, de toda aquella zona que estaban pasando muy mal por causa de la escasez. Pero os invito a que siempre que leamos la Biblia diferenciemos las circunstancias de cada tiempo para ciertas cosas. Esto no afecta a la doctrina de la redención, ni afecta a nada sobre la divinidad de Jesucristo, ni nada de esto, pero afecta mucho a la vida diaria, cómo hemos de vivir e interpretar nuestra relación con la palabra de Dios. Muy bien, hermanos y hermanas, esto es algo que creo que es necesario tener en cuenta. Estamos viendo aquí la vida de la Iglesia en marcha, la vida de la Iglesia en la realidad, y todo se va a complicar mucho. A continuación, en el próximo capítulo, vemos el martirio, la muerte de uno de los principales dirigentes de la Iglesia que quedaban en ese momento, y otras cosas que van a ocurrir. Es algo que lo hemos de apropiar y lo hemos de poner en nuestro corazón, decir, ellos fueron nuestros hermanos y ellos sí que tuvieron que pasar por grandes cosas, grandes pruebas, grandes aflicciones. Y nosotros, en ese aspecto, estamos libres de ello. Pero también tenemos una gran responsabilidad de hacer todo lo posible por todos los medios para que el Evangelio se extienda, dando un ejemplo de lo que significa ser cristiano, que es lo que el mundo necesita en estos tiempos. Que el Señor os bendiga, pues continuaremos el próximo domingo, si Dios quiere, con el siguiente capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles.